Estimados estudiantes del grupo Tesla, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área de razonamiento verbal son oraciones incompletas. Las oraciones incompletas son aquellas oraciones donde inevitablemente se han obviado algunos términos, ¿sí? Y nosotros la tenemos que buscar con palabras que sean coherentes, palabras que tengan sentido y llegar a una respuesta contundente. Oraciones incompletas. Nos dice reconocer las oraciones incompletas. Recuerda, las oraciones incompletas son textos a los que hay que agregar una o varias palabras que han sido omitidas para complementar su sentido. Por ejemplo, dicen que tengo para las actividades manuales. Entonces, la palabra aquí que corresponde coherentemente y correctamente a la oración sería la palabra aptitud. ¿Sí? A ver, acá sería la palabra aptitud. Dicen que tengo aptitud para las actividades manuales. ¿Sí? Entonces, este sería la palabra que realmente tenga sentido con esta oración incompleta. Nos dice acá, por gramaticalidad, se tiene en cuenta rasgos gramaticales de género, número, persona. Por ejemplo, el galante caballero se musitó palabras de amor a su novia. La respuesta nos dice acá es musitó. Musitó, pues es la forma verbal que concuerda en el sujeto. A ver, veamos la siguiente diapositiva. Observa el texto y el dibujo y contesta la pregunta. Para ganar el campeonato debo enfrentar y poner mucho empeño. Dice, ¿cuál de las siguientes palabras completa mejor la oración? Acá nos dice para subrayarlo. La riña será muy dura. Desafío, no hay coherencia. La competencia será muy dura. En este caso, como habla de una competencia, entonces sería acá lo más probable que sería competencia. La competencia será muy dura. Ahora nos dice con estas palabritas de este recuadro, ¿sí? De este cuadrito, vamos a completar acá donde dice, él es quizá el deporte con más fanáticos en el mundo. Entonces, acá sería el fútbol. El fútbol es quizá el deporte con más fanáticos en el mundo. En el Perú existen más de 50 especies de mariposas. Los molestos le producían dolores de cabeza. Los ruidos molestos le producían dolores de cabeza. Aquellas antiguas zapatillas demostraron ser de buena calidad. El cartel del estadio decía mantener el orden y la limpieza. La cordillera de los Andes tiene nevados muy altos. Responde lo correcto, dice. El chofer frenó bruscamente para evitar, a ver, acá, dice,
El chofer frenó bruscamente para evitar arrollar al anciano. Los gatos son buenos felinos gracias a la fuerza de sus garras. El equipo de albañiles construyó una linda casa de playa. ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, aquí para completar estas oraciones tenemos que tener en cuenta la coherencia y la gramaticalidad. A continuación, veamos otra diapositiva. A ver, coherencia textual. Nos dice que se aplica la lógica y el sentido común de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la aburrida conferencia ocasionó a los asistentes. A ver, ¿qué ocasionó a los asistentes? Bostezos. ¿Sí? Dice, la aburrida conferencia ocasionó bostezos a los asistentes. A ver. Otro ejemplo dice, él moldeaba la arcilla, el aprendiz mirábala. A ver, ¿cuál es la persona que tiene contacto con la arcilla? A ver, vamos a ver acá. La persona que tiene contacto con la arcilla sería el obrero. El obrero moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba bueno, no, porque acá ya no hay coherencia con el trabajo. El artesano moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la obra. Bueno, los artesanos, ellos no tienen contacto con las cosas de arcilla, tienen contacto con lo que son los tejidos manuales. El pintor, bueno, pintor, técnica de pintura. El alfarero, a ver. Aquí la respuesta, claro, que sería la alternativa D, perdón. Entonces yo diría que el alfarero moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la faena. Porque no podría decir el senecto, el aprendiz miraba la arcosa. ¿Sí? Entonces la alternativa acá sería la letra D. Y así podemos desarrollar varios ejemplos, ejercicios. Acá veamos otro ejemplo. Nos dice, subraya la palabra que mejor completa cada oración. Mi madre se a una revista de corte y confección. Acá, ¿qué sería? Mi madre se inscribió a una revista de corte y confección. Ramón, el jubilado, recibe como una pensión muy exigua. Entonces acá sería como pensión. Augusto, en poco tiempo, la fortuna que había heredado. Augusto derrochó en poco tiempo la fortuna que había heredado. Él dijo a los equipos indicaciones en la competencia. El árbitro dijo a los, el árbitro dio a los equipos indicaciones para la competencia. Muchas personas, su dinero, establecimientos, muchas personas depositan. Muy pronto podremos en la costa de la cubierta del Van divisar, ¿sí? Mirar. A ver, Alexis comenzó en sus estudios desde muy pequeño. Alexis comenzó a sobresalir desde muy pequeño en los estudios, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, acá vamos a completar donde dice la oración. Hablar bien no significa emplear palabras, sino simplemente nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible. Nos dice en la oración, se nos aconseja hablar con sencillez. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder en este ámbito? No usando palabras complicadas al expresar nuestro pensamiento, sino formulándolo de modo accesible a todo nivel de entendimiento. Por lo tanto, la respuesta sería la letra D, ¿sí?
A ver, acá entonces vamos a la letra D. Entonces diríamos, hablar bien no significa emplear palabras complicadas, sino simplemente expresar nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible. El siguiente dice, bajo una atmósfera de solemnidad y el acusado ingresó. Su presencia desató entre la multitud. Si el acusado ingresa a un ambiente solemne o formal, ¿qué situación especial acompañará este ambiente? Una situación de expectativa, en consecuencia que se podría generar comentarios entre las personas. Aquí la respuesta más clara y contundente sería la respuesta E. Ya, entonces sería acá, bajo una atmósfera de solemnidad y expectativa, en el acusado ingresó su presencia, desató comentarios entre la multitud. A ver, tenemos el ejercicio 3. La literatura se convierte en un instrumento de educación moral a los hombres, a los males sociales. En el ejercicio 3 nos dice, si la literatura se convierte en un medio de educación moral, entonces, ¿de qué manera complicará su rol? Enseñando a los hombres a superar. Aquí, por lo tanto, aquí sería la respuesta a la letra A. ¿Ya? Entonces ahí quedaría y diríamos, la literatura se convierte en un instrumento de educación moral enseñando a los hombres a superar los males sociales. Siguiente. Nos dice, el flujo de la saliva es producida por la presencia del alimento en la boca. Más tarde se produce por la imagen del alimento. Acá nos indica que la salivación se produce por la presencia de alimento en boca. Más tarde se produce por la visión de alimento. Entonces, ¿de qué manera podemos detectar el estímulo del alimento? Inicialmente de modo directo, con el gusto, y luego indirectamente haciendo uso de la vista. Por lo tanto, ahí sería la respuesta A. La respuesta A. El flujo de la saliva es inicialmente producida por la presencia del olor del alimento. ¿Sí? Recordando que las oraciones tienen que tener coherencia. A ver, en la siguiente. Sí, los hombres de genio con cordilleras nevadas, no pasan de ser riachuelos alimentando con el deshielo de la... Nos dice, si consideramos a los hombres de genio como cordilleras nevadas, entonces, ¿a quiénes podríamos considerar riachuelos? A quienes no dependen de ellos mismos, sino viven bajo la sombra de hombres superiores. Los mediocres, por otro lado, ¿qué es lo que se deshiela para alimentar o dar caudal a los riachuelos de nieve? Aquí la respuesta es la letra A. Si los hombres de genio son cordilleras nevadas, los mediocres no pasan de ser riachuelos alimentando con el deshielo de la nieve. A ver. A ver, dice... Si un hombre es el que puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados y, bueno, quien puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados, el hombre culto, por la claridad, profundidad intelectual que la caracteriza. ¿Y cuál sería otra característica propia de ese tipo? La capacidad de vincular a sucesos aparentemente discordantes. Aquí la respuesta sería la letra B.
culto discordante. ¿Sí? Entonces sería el hombre culto es el que puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados. Recordando que el solitario, científico, inteligente, honesto son distractores. Los distractores son aquellos que tienen similitud, pero en sí tenemos que nosotros sustentar y tenemos que analizar cuál es la que concuerda mejor. Continuamos acá. La vocación es el íntimo que siente una persona hacia un tipo de... A ver, en la oración se intenta definir a la vocación humana como algo íntimo de la persona. Por consiguiente, ¿qué es lo que mueve íntimamente a las personas a accionar? Su impulso natural, una inclinación por determinado tipo de qué hacer. Ahí entonces la respuesta es la letra C. Diríamos que la vocación es el impulso íntimo que siente una persona hacia un tipo de qué hacer. ¿Ya? Nos dice, maestro, es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar. Entonces debe investigar para poder. ¿En qué ámbito el maestro nos asegura la continuidad en el ámbito del conocimiento? Es decir, en el hogar. Aquí sería la palabra más cercana, la palabra intelectual. ¿Qué diríamos? Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar intelectual, entonces debe investigar para poder enseñar. Nos dice, al identificar las de los objetos y sus relaciones, la ciencia logra describir y predecir los fenómenos. Si la ciencia identifica las relaciones existentes entre uno y otro objeto, entonces, ¿qué es lo que tendría que identificar previamente en esos objetos? Sus características. Aquí sería la respuesta más contundente, la letra C. Nos dice entonces, al identificar las características de los objetos y sus relaciones, la ciencia logra describir y explicar y predecir los fenómenos. Y predecir los fenómenos. Y por último dice, sus últimas cartas reflejaban melancolía. Ya, a ver, acá. Melancolía. Tan profunda que no se parecían a aquellas escritas en nuestros días de felicidad. ¿Sí? Eso es, estimados estudiantes, en cuanto a lo que es oraciones incompletas. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Gracias, chicos del grupo 3.